¿Cómo están, alumnos? Muy buenos días, bienvenidos. Vamos a continuar con el tema del Virreinato del Perú. Recordemos que en la sesión pasada estuvimos hablando de la organización política del Virreinato y hablamos sobre las autoridades metropolitanas o autoridades peninsulares. En esta sesión vamos a hablar ya sobre las autoridades locales o las instituciones locales, es decir, aquellas instituciones u autoridades que gobernaron en el Virreinato del Perú, con sede acá en el Virreinato del Perú. Empecemos con el virrey. El virrey era el representante del rey en las colonias, representa al rey de España en las colonias. Por lo tanto, va a ser la máxima autoridad del virreinato. ¿Cuántos virreyes tuvo el Virreinato del Perú? 40 virreyes. Todos ellos fueron peninsulares, es decir, nacieron en España. Recordemos quién fue el primer virrey, don Blasco Núñez de Vela, ¿no? Y el último, don José de la Serna. Al inicio los virreyes fueron nombrados a su cargo de por vida, pero ya tiempo después se les va a extender su nombramiento por 5 años. Estas autoridades gozaban de una enorme autoridad y un enorme poder, ¿no? Cuando terminaba su mandato, los virreyes debían rendir cuentas ante el Consejo de Indias a través del llamado juicio de residencia. Es decir, cuando culminaba su mandato, el virrey debía preparar las memorias, que era un informe y un balance de su gestión de gobierno. Y al retornar a España, era sometido a lo que se llama juicio de residencia. Por lo general, este juicio de residencia duraba 4 años. ¿Y quién lo realizaba? Dijimos el Consejo de Indias. Entonces, en este juicio, el virrey estaba obligado a responder por las acusaciones que se le imputaban, ¿no?, durante el ejercicio de su gestión. Todos los virreyes entonces estaban obligados a elaborar una memoria cuando terminaba su mandato. ¿Para qué? Para informar a su sucesor sobre la situación del virreinato o también para informar al rey sobre sus actividades en el Perú. ¿Cuáles eran sus funciones, sus atribuciones? Pues dictaba leyes, ordenanzas. Entonces, como jefe supremo del gobierno virreinal, promulgaba ordenanzas legislativas. Además, también presidía la Real Audiencia, en algunos casos, se dice sin voz ni voto, pero también podía emitir algunas sentencias. Nombraba algunos cargos inferiores, es decir, podía nombrar empleados y algunos funcionarios de la burocracia virreinal. También podía intervenir en el nombramiento de algunas autoridades eclesiásticas, como son los obispos, los arzobispos, ¿no? La Real Audiencia, veamos la Real Audiencia, que era un organismo o tribunal encargado de administrar justicia, es decir, máximo tribunal de justicia en el virreinato, la Real Audiencia. Entonces, administraba justicia en casos civiles y criminales. Se encargaba también de asesorar al virrey. Entonces, de alguna manera, después del virrey eran los organismos superiores de la administración, ya que no solo cumplían funciones específicas de justicia, sino también ejercían algunas responsabilidades políticas, ¿no?, tanto ejecutivas como lo dijimos de asesorar al virrey. Y en caso de ausencia, de muerte, ¿no?, o de vacancia del virrey, la Real Audiencia asumía el cargo del gobierno. Entonces se hacía cargo del gobierno del virreinato. Además, también los fallos y las sentencias de la Real Audiencia podían ser apeladas ante el Consejo de Indias. Sus miembros eran denominados o llamados oidores, que tenían cargos de profesionales en la materia de lo que es derecho, es decir, la mayoría eran abogados. El presidente de la Real Audiencia era el regente, pero en casos importantes ya dijimos que presidía el virrey. Los territorios sujetos a su jurisdicción también tomaban el nombre de audiencias,
Recordemos, cuando hablamos de la creación del Virreinato del Perú, el territorio del Virreinato del Perú al momento de su creación estaba integrado por 7 audiencias. ¿Cuáles fueron? Panamá, Santa Fe de Bogotá, Quito, Lima, Charcas, Buenos Aires, Chile y posteriormente la audiencia del Cusco, ¿verdad? Ya en el siglo XVIII. Pasemos ahora a los corregimientos. ¿Qué son los corregimientos? Pues eran determinadas extensiones de territorio. Estas extensiones de territorio llamadas corregimientos estaban a cargo de un funcionario que se llamaba corregidor. Es decir, su autoridad máxima fue el corregidor. Un corregimiento equivale más o menos a nuestras actuales provincias en cuanto a territorio. Ahora, ¿para qué fueron creados los corregimientos? Fueron creados para corregir todos los abusos que cometían los encomenderos contra los nativos. Sin embargo, en la realidad, los corregimientos, bajo la autoridad del corregidor, se convirtieron en los más crueles explotadores y extorsionadores de los indios. Estos señores absolutos en cada una de sus dependencias, ese exceso de poder los conduciría pues a esos abusos, a esos atropellos en contra de la población indígena. Los corregidores se convirtieron en los funcionarios más odiados del régimen colonial. Fueron los más corruptos, abusivos. Una de sus funciones era realizar los repartos mercantiles. ¿En qué consistía esto del reparto mercantil? Consistía en la venta forzosa de mercaderías que realizaban los corregidores entre la población indígena o la población mestiza. Es decir, obligaban a los indios a comprar ciertas mercancías, que en muchos de los casos eran inútiles y a precios exorbitantes. Todo esto, el corregidor, en coordinación con el cacique, explotan al indio a través de ese trabajo en la mica, ese trabajo forzoso, obligatorio, trabajo en las minas, en los obrajes. Explotan a un indio en la recaudación del tributo que anualmente se hacía. Es así entonces que sus permanentes abusos fueron la causa de numerosas sublevaciones de los indios. Entre una de las sublevaciones más conocidas está la rebelión de Túpac Amaru II. Esta rebelión de Túpac Amaru II determinó la supresión definitiva de estos llamados corregimientos. Entonces los corregimientos fueron suprimidos en 1787 y estos funcionarios llamados corregidores van a ser reemplazados por los intendentes. Por lo tanto, los corregimientos van a ser reemplazados por las intendencias. Entonces, las intendencias, que van a ser grandes subdivisiones territoriales, podemos observar ahí en el mapa, ya lo hemos visto también en la sesión pasada, subdivisiones territoriales de las audiencias, a modo de grandes departamentos, es decir, se les considera como los antecedentes coloniales de los actuales departamentos. ¿Cuándo fueron establecidas? En 1784. Durante el reinado de Carlos III el Borbón. Van a ser reemplazados, como ya dijimos, en reemplazo de los corregimientos. Las intendencias reemplazan a los corregimientos. Su máxima autoridad, ¿quién era? El intendente, el cual posee, digamos, amplias facultades, aunque dentro de sus facultades sin llegar al extremo opresivo como lo fue el corregidor. Entonces, digamos que las intendencias, ¿no?, por su número y por la prohibición que tenían muchos de los intendentes de ejercer cualquier tipo de
de comercio en su jurisdicción fueron de alguna manera un verdadero alivio para la población indígena. ¿Por cuántas intendencias estuvo subdividido el Virreinato del Perú? 7 audiencias, ¿no? En primer momento, y ya en 1796, lo 18, ¿no? La intendencia de Puno fue reincorporada al Perú. Ahora, territorialmente se subdividen estas intendencias en lo que son los partidos, el cual estaba a cargo de un funcionario colonial que se llamaba subdelegado. Otra de las instituciones que se encargaban de la administración vecinal, es decir, del gobierno de las ciudades, era el cabildo. ¿Cuáles eran sus funciones? Por sus funciones, digamos, es el antecedente colonial de las actuales municipalidades. Sus funciones era velar por el ornato, el orden, la seguridad pública de la ciudad, administrar los arbitrios, fijar los precios también de los alimentos, y también se hacían asambleas públicas, llamados así cabildos abiertos, para discutir problemas locales y para tomar algunas decisiones. Los cabildos estaban compuestos por 2 alcaldes y varios regidores. Otra de las autoridades dentro del Virreinato del Perú son las autoridades llamadas autoridades indígenas, es decir, la nación india tuvo sus autoridades. Estas en su gran mayoría cooperaron con las autoridades españolas en la aplicación de este sistema de opresión que pesaba sobre la población indígena. Siempre fue a cambio de privilegios. Estas autoridades pues conformaban una élite india, una aristocracia nativa que estaba sometida a colaborar con las autoridades españolas. ¿Quiénes son estas autoridades indígenas? El cacique jefe de las comunidades indias, ¿no? Cuyo poder era vitalicio y hereditario. Era el nexo entre lo que es el Estado español y las masas indígenas. Y gozaba de privilegio el cacique. ¿Por qué? Porque él de alguna manera no pagaba tributo, estaba exonerado de tributar. Además, también tenían el privilegio de que sus hijos estudiaran en la escuela de los caciques o en el colegio para caciques. También tenían de alguna manera un salario y tenían también yanaconas, es decir, indios a su servicio. Todo esto a cambio de estar al servicio, a la colaboración de las autoridades españolas. Vemos aquí que dentro de sus funciones estaban pues colaborando con el corregidor, porque él va a ser como una especie de ayudante del corregidor español, en el cobro del tributo, en reclutar a los indios para el trabajo de las mitas y en aplicar este llamado reparto mercantil. Y el Barayó, que era también otra autoridad indígena que tenía cierto privilegio, eran los llamados alcaldes de pueblos o de las reducciones indígenas. ¿Por qué se les llama Barayó? Eran llamados así porque portaban una vara en señal de autoridad y de poder. Estos Barayó eran anualmente elegidos. Acompañaban entonces, de alguna manera, en el gobierno, colaboraban en el gobierno como autoridad con el cacique. Ambos entonces estaban bajo el servicio de las autoridades españolas. Muy bien, alumnos, hasta aquí hemos llegado con lo que corresponde a la parte de organización política de las autoridades locales, autoridades y instituciones que gobernaron en el Virreinato del Perú. Nos estamos viendo en la próxima sesiones. Vamos a continuar con el tema del Virreinato del Perú. Ya iríamos a lo que corresponde a la organización económica, ¿no?
Muy bien, cuídate mucho. Nos vemos.